Entonces, ¿cuál es la idea de lo que vamos a tratar hoy día? Tiene que ver cómo nosotros podemos enfrentar, cómo podemos salir airosos en los tiempos de adversidad. Cómo está la intervención de Dios en esos tiempos de adversidad. En cómo debemos confiar, porque cuando todo se pone oscuro y negro, porque yo sé que hay muchos creyentes que en estos tiempos deben estar desolados, no solamente por una cuestión de la pandemia, que a algunos les afecta mucho eso, sino por lo que ven diario a diario en el mundo y cómo ven que cada vez hay más rechazo a la palabra de Dios y a Dios mismo. Y eso lo está viendo. Entonces yo quiero compartir. Vamos a ir compartiendo pantalla y esto va a ser como de manera diferente. Vamos a tratar de que esto sea como una predicación más que un estudio, ¿verdad? Entonces, pero también le voy a mandar los apuntes porque a mí me gusta que ustedes se queden con las cosas por repasarlas. Entonces, como siempre, yo honro a los que me honran. El pastor Rora nos está apoyando como el Ministerio de la Casa Central allá en el condado de Orange, y yo aquí en la ciudad de Viña del Mar. ¿Cómo confiar en Dios en medio de la adversidad? Y yo pongo ese cómo, porque la idea que hay en esto es que usted sepa cómo, de qué manera la Biblia nos habla, aprender a confiar en Dios. Hermano, en los tiempos de adversidad, no todos los creyentes se mantienen firmes. Estaba estudiando un poquito la vida de Pablo, del apóstol Pablo, y la iglesia pasó momentos bien difíciles. Entonces Pablo en un momento dado, él se ve complicado con esto y quiere saber que en medio de toda esta situación adversa, qué estaba pasando con las iglesias que él sembró. Y comisiona a Timoteo y a Silas también para que ellos vayan a dar una vuelta mientras él se dirigía a otro campo misionero, para saber si la iglesia, y a pesar de las grandes persecuciones, los hermanos se mantuvieron firmes, porque la iglesia del Señor la sostiene el Espíritu Santo. Pero no todos tienen los recursos, no todos se dan cuenta que la Biblia tiene recursos, que tiene testimonio, y los testimonios de la Biblia está puesta ahí para que nosotros confiemos en ella. Pero hay una cosa que usted debe saber, pero es súper importante que usted la entienda. El, el, el testimonio personal, mi experiencia personal con Cristo es irreemplazable. Usted tiene que procurar del Señor y tener su propia experiencia con Dios, su experiencia de conversión, el impacto. Usted no puede vivir solamente de los relatos de la Biblia y solamente de los testimonios de las otras personas. Y dice, oh, qué bonito lo que Dios hizo por esta persona. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿qué Dios hizo por mí? Y a la gente, cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué Dios hizo por ti? Generalmente las personas hablan de lo que Dios hizo en mí. Hay una cosa que Dios hace en usted y hay una cosa que Dios hace por usted. Lo primero que hizo Dios por usted es librarlo del pecado y darle la salvación. Y lo otro que hace por usted es producir un cambio. Entonces, ¿cómo confiar en Dios en medio de la adversidad? Vamos a leer un relato de Segunda Crónica. Yo seleccioné esta parte del texto. Vamos a ir estudiando el texto un poquito más completo, pero está en Segunda Crónica 20, 14 al 17, cuando el rey de Josafat se enfrenta a una situación bien compleja, donde un grupo de pueblos se juntan para ir contra él, y no eran naciones pequeñas ni eran ejércitos chiquititos, sino que eran ejércitos bien grandes que de alguna manera estaban ahí atacando a Israel o a Judá. Y él ve la magnitud de estas personas, que la magnitud de estas personas, de este ejército, era demasiado, era mucho ejército. Entonces, ¿cómo lo hacía él para enfrentar esto? ¿Cómo él podía enfrentar esta cuestión que era tan compleja? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo iba a ver? ¿Cómo lo manejaba si él tenía una cantidad de personas tan pequeñas? Eran poquitos los que para enfrentar un gran ejército. Entonces, el miedo, el poder es cuando usted enfrenta situaciones que no las tiene en su consideración, y el miedo usted es cristiano, pero usted no es un cristiano que no tenga, a ver, ¿cómo le explico?
Usted es un creyente que no necesariamente no tiene miedo. No, todos sentimos miedo. Entonces, cuando nos enfrentamos a cosas que se nos vienen encima, inesperadas, y que nos sobrepasan, es el momento en que debemos aprender a confiar en Dios. Entonces, leamos. Y estaba allí Jahaziel, o Jahaziel, me salté un poco, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Me salté que él era un levita y que era parte de una familia, usted sabe que nombran toda la parentela, y que era un levita. Y vino sobre él el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, porque Josafat se llamó a todos, a todo el pueblo, cuando se enteró de este gran ejército que venía con la intención de destruir Judá, destruir Jerusalén y no dejar nada vivo. Y tal vez los que quedaran vivos iban a derecho a la esclavitud. Entonces él dijo, oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El versículo 17, no habrá para qué peleéis, no habrá para qué peleéis vosotros, en este caso. Paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, oh Jerusalén. No temáis, ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cómo estamos quietos? ¿Cómo podemos confiar cuando las circunstancias se ven tan adversas? Quiero hacer un pequeño Josafat, con todos sus defectos, con todas sus limitaciones, era un hombre que buscaba de Dios, un hombre que procuraba de Dios. Y veamos, vamos a ver un poquito. Este año ha sido un año en que muchas personas en Chile y en el mundo están atravesando circunstancias psicológicamente difíciles, a causa de lo que se denominan cuarentenas, que de hecho no son cuarentenas, pero en algunos casos han sido más de 40 días, han sido sesentenas, cincuentenas, ¿verdad? Porque cuarentena significa 40 días. Y nosotros al encierro le llamamos cuarentena, pero si fueran 40 días. Pero generalmente han sido más o también han sido menos. Entonces han habido cuarentena por causa de la pandemia que afecta al mundo en general. Se suma a esto un clima de división extrema, de violencia y asesinatos en gran escala y desintegración visible de la sociedad, lo cual ha llenado de desesperanza y preocupación el corazón de los creyentes. Claro, porque vemos que lo que nos rodea está completamente desintegrado. La sociedad no se ve bien. Usted conversa con las personas, están aún asustados. Yo estaba viendo hace unos días atrás un señor que lo asaltaron, y él un poco se puso a llorar ante las cámaras porque él estaba a punto de ser papá. Y le quitaron el auto, y al final el muchacho de 16 años que iba en el auto arrancando a la policía terminó muerto en un choque. Pero eso no es el único caso, constantemente estamos viendo eso. Una sociedad que se está desintegrando valóricamente y llena de contradicciones. De pronto está a favor de la muerte de los niños, del aborto, y de repente hace un escándalo porque una mamá no tuvo las condiciones para que su bebé naciera. Una sociedad llena de contradicciones, llena de contradicciones. Una sociedad que no tiene claro para dónde va. Solamente hay rebeldía en el corazón de la gente y desconcierto. Algunas veces con justa razón, porque hay personas que la han pasado muy mal y eso yo no lo desconozco. Pero los caminos que se están planteando no son los mejores. También estaba escuchando a un par de señores que estaban hablando sobre las luchas sociales y el método más efectivo para lograr reivindicaciones sociales o cosas así. Y yo me sorprendió, hermano, que ellos decían que en los pueblos donde más éxito habían tenido en el logro en los logros sociales eran los que habían luchado por métodos pacíficos.
solamente un 33% de los que habían tomado revoluciones con violencia y todo, habían logrado un éxito, pero el 60 y tanto por ciento de los tipos que habían elegido un camino de reivindicación a través de la vía pacífica habían tenido éxito. Y ahí habla sobre Martin Luther King, habla sobre Gandhi, sobre Mandela, y dice, todas estas personas eligieron caminos no de violencia y tuvieron más resultados. Y eso me hizo pensar en lo que dice Jesús, que es el camino que plantea el Señor, que algunas veces nosotros mismos dudamos de ese camino. El camino de la paz y del amor, el camino de la otra mejilla, el camino a hacer el bien. Pensamos que es un camino ridículo. Y siempre el camino que se nos plantea, el camino más exitoso, el camino de la violencia, el camino... Pero, sin embargo, estas personas que no eran creyentes, que estaban haciendo un análisis y dándole la completa razón a Dios, la completa razón a Dios, de que el camino que hayan elegido aquellos líderes, que hayan ido un camino de paz, un camino del amor, el camino de las cosas de Dios, como Martin Luther King, como Mandela, como Gandhi y otros tantos más, habían sido en general, yo lo estoy nombrando 3, hay mucho más, hayan sido más exitosos. Entonces, y por eso somos nosotros los portadores de estas grandes verdades. Porque para que usted sepa, la mayoría de estas personas fueron inspiradas de alguna manera por el Señor. Porque la mayoría de estas personas sí leyeron la Biblia, aunque no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, como nosotros lo creemos, como que es Dios mismo. Entonces esto ha sido un año bien difícil, un año donde los creyentes, conversamos con ellos, están desesperanzados. Y el problema más delicado es que los creyentes hacen como algunos reyes de Israel, cuando venía Nabucodonosor a atacar Jerusalén. Entonces no creyeron, en vez de poner sus ojos en Dios, esos reyes ponían sus ojos en Egipto. Vamos a ir a hablar con Faraón para que Faraón nos libre, vamos a hacer una alianza con Faraón, entonces alianza Faraón nos va a librar. Y resulta que Faraón no aparecía, no nos libraba, y tenemos el caso de Jeremías que le hablaba al pueblo para que se entregara a los reyes también. Y en estos tiempos hay muchos creyentes que en medio de todo esto ponen los ojos en el mundo para ver si en esto ellos van a encontrar solución y no en Dios. Vamos a leer 2 Crónicas 1, dice, y pasadas estas cosas, no sé, no voy a entrar en detalle en los capítulos anteriores. Aconteció que los hijos de Moab y de Amón, los amonitas y los moabitas, los hijos de Moab estaban más cercanos a Dios, pero siempre le tuvieron como una envidia a Israel. A pesar de que de Moab provenían algunos profetas de Dios, algunos profetas que estaban ahí, como es el caso de Jetro, como es el caso de Balaán y otros más. Había gente que tenía conocimiento de Dios y ahí estaban sobre la montaña Cardía. Los amonitas no, pero aún así siempre estaban con una contienda con los israelitas. Y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud al lado del mar y de Siria, y aquí que están en Asesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. O sea, le invadió el temor. ¿Es malo que le invada el temor? No, hermano, las emociones nuestras son espontáneas. No, es que yo soy un hijo de Dios, a mí nunca me da miedo. Mentira. Todos, aunque seamos hijos de Dios, tenemos sentimientos y emociones. Algunas son de temor. El asunto es si dejamos que el temor permanezca en nuestros corazones. Así como aparece la alegría, como aparece la ira, porque la ira es parte de nuestras emociones. Y la ira es muy buena porque nos permite a nosotros sacar cosas, pero no el pecado de la ira.
Por ejemplo, como bien dijo una vez un pastor, si yo me pego con un martillo en la mano, no voy a estar diciendo alabado sea Dios. Lo más probable es que me enoje y me moleste porque estoy sacando el impacto interior. Pero la Biblia dice airaos, pero no pequéis. O sea, que esa ira no me lleve a cosas que, sí, la ira, el enojo es una forma en que nosotros desahogamos las cosas, pero no nos lleva a llegar a pecar. Entonces las emociones son parte de nuestra vida y el temor también es parte de nuestra vida, pero no podemos permanecer en temor. Pero los sentimientos de temor van a brotar espontáneamente. No, que de repente usted sienta temor, ya, porque tiene poca fe. No, tiene temor. Es algo natural. A una vez le tenemos temor a cosas que son, no sé, pues hay personas que de repente le tienen un pánico y un temor ya inaudito a un pinchazo de una vacuna. Hay personas que le tienen una fobia y a una vez se transforma en temor a ver una ratita, una rata, un ratón. Cosas así, son cosas naturales, temor a lo desconocido. De repente una persona va y se enfrenta a un callejón oscuro que tiene que atravesar y le invade el temor. Es cosa normal, son nuestras emociones por las cuales Dios nos hizo así, pero no es normal vivir en temor. Veamos entonces, Josafat enfrenta a una situación no esperada que lo lleva a temer, a tener temor, ya que es algo sobre lo cual no puede hacer nada para evitarlo. Se le viene un tremendo ejército encima. Es lo mismo cuando usted enfrenta una situación de enfermedad, no puede hacer nada para evitarla, porque la enfermedad se le viene, o cuando se enfrenta a una situación económica, o un gasto inesperado, o algo que ocurrió, o sencillamente porque lo estafaron y usted no puede hacer nada. No sé, hay cosas que se enfrentan, un accidente, una situación política en el país que usted ve que las cosas están horribles, o cualquier, no puede hacer nada. Hay cosas que usted no va a poder hacer nada, que se la enfrenta. Y dice esto, lo llevó al temor, ya que lo cual no puede hacer nada para evitarlo. Pero su actitud nos enseña la forma correcta de enfrentar una situación que nos supera completamente. Lo superó. No era que él pudiera decir, mira, ya vienen a pelear conmigo, ya. General, vamos a organizar nuestro ejército porque tenemos más que suficientes soldados. No era la situación. ¿Y qué es lo que hizo? Frente a esta situación que lo supera, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Lo primero que hace Josafat en medio de estas circunstancias es buscar al Señor y humillarse. Muchos oran y se humillan ante Dios como último recurso, no como el primero. Y ese es uno de los grandes problemas y falencias que tenemos. Que no tenemos ese instinto, esa actitud natural de que frente a la dificultad, lo primero que vamos a hacer es ir ante la presencia de Dios. Normalmente, lo que hacemos es hablar con los amigos, hablar con la familia, hablar con medio mundo, pensar cómo lo vamos a resolver, como acá, y sabemos que la situación ya nos superó, partió superando. Apenas nos enteramos, sabíamos que era una situación que nos había superado. Es como cuando le dicen a usted, ¿sabe usted? Usted tiene que operarse, no sé, por decirle, desde el corazón. Tiene que hacer un trasplante. Y el trasplante al corazón le sale 40 millones. Y usted sabe que esa cifra lo superó. No hay nada que hacer. O cuando a usted le dicen, mire, ¿sabe usted? Su pierna está tan mala que la vamos a tener que cortar. Está superado. O cosas por el estilo, no sé. Son situaciones que usted sabe que ya lo superó, que usted no cuenta con los medios ni los recursos. Entonces, lo primero que hacemos ante una situación desoladora, o no sé, mire, usted va a perder la casa porque no ha pagado, todas esas cosas, lo primero que empezamos a mover toda la maquinaria. Sabemos que estamos superados, pero al que se constituye nuestro amigo, al que es nuestro Señor, al que nos prometió sustentar, al que dijo así, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo ignoramos, porque somos muy de este mundo, porque somos muy de lo físico, porque somos poco espirituales, porque no sabemos andar en el espíritu. Andar en el espíritu no es solamente andar
en una actitud mística, y andar en el espíritu no solamente, sino que andar en el espíritu es asumir actitudes espirituales. Y como Dios no es físico, como que me es más fácil hablar con un amigo, como que es más fácil ir a hablar con el ejecutivo del banco, que no puede, yo no estoy diciendo que eso no sean soluciones que se le pueden plantear. Estoy hablando a quién acudimos primero frente a las situaciones que nos superan. Y cuando Josafat se enteró de la situación, Josafat no fue a buscar consejo, ni juntó al general para preguntarle cómo estábamos, cuántos misiles tenemos, cuántos cañones tenemos, con cuántas personas contamos, qué tipo de misiles vamos a usar. No, él no hizo un catastro de guerra. No hizo eso. Se humilló y buscó al Señor. Lo primero que tenemos que aprender de esto es que frente a las circunstancias adversas, al primero que tenemos que consultar es a Dios y no al último. Nosotros los cristianos lo tenemos como última alternativa. Veamos un poquito más. Me salto al versículo 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres. Y dijo Jehová, está hablando Josafat al Dios, orando, y delante de toda la gente. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? O sea, está proclamando la soberanía de Dios. Yo sé, Dios, que tú dominas el mundo. Y no solamente eres Dios de Israel, sino de toda la tierra, aún de estas naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Me detengo un poquito aquí. Este dominio que está proclamando Josafat en Dios es un dominio bien particular. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos de Job cuando vimos un poquito Job? ¿Y qué vimos de Job? Cuando estábamos conscientes de que José era un hombre riquísimo, un hombre que tenía mucha riqueza. Sin embargo, cuando vino Satanás y se presentó frente a Dios y dice, esta fidelidad de Job es porque tú lo bendices, y Dios permitió, empezaron algunas tribus y algunos pueblos de alrededor a atacar a Job y a robarle. Entonces, la pregunta que nos hicimos ahí era, ¿por qué ahora, si durante mucho tiempo habían visto los camellos de Job, durante mucho tiempo habían sabido de la riqueza de Job y habían tenido, habían conocido que él tenía mucho animal y era rico, ¿por qué en ese instante deciden atacarlo y no antes? Porque en la supremacía de Dios y en el dominio de Dios, Dios se lo impedía. A pesar de que podían hacerlo, Dios se lo impedía. Entonces, eso está recordando Josafat aquí. Dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos no han habitado en ella y te han edificado en ella santuario tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de ti en esta casa, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué? Mire lo interesante. ¿Quién habló eso? Cuando Salomón inaugura el templo de Dios, Salomón sabía que Dios le había dicho a su padre David que él no habitaba en templos hechos por mano de hombre. Por lo tanto, no le pidió a Dios, oh Señor, vente a vivir aquí. No le dijo, Señor, vente a vivir al templo, porque Dios no habita, sino que le dijo, Señor, dice, ten tu vista en este lugar, porque cuando alguien venga acá a pedirte ayuda, tú le ayudes. Y Dios estableció esa promesa. Dijo yo, y eso estableció Dios y ese pacto. Y miren lo que está haciendo Josafat. No sé si usted se da cuenta de lo que está haciendo Josafat. Josafat tenía aquí y aquí, en el corazón, las promesas de Dios. Lo que está haciendo Josafat es recordarle a Dios su promesa. Josafat ora al Señor, recordándole las promesas que éste le hizo a su pueblo.
Oró en la verdad y no en la emoción, o ignorando las consecuencias de la desobediencia y el pecado. Esta oración de Josafat está llena de la verdad de Dios. Él está diciendo, Dios, tú dijiste esto, dijiste acá, dijiste allá. Y es lo mismo que en la oración de Daniel cuando se cumplen los tiempos del cautiverio. Dice, Señor, tú dijiste que eran 70 años de cautiverio. Él está hablando de la verdad. Nosotros tenemos que aprender a orar en la verdad. Cuando nos paramos frente a Dios, no tenemos que pararnos frente a la emoción, sino que tenemos que ser conocedores de sus promesas, tenerlas aquí en la mente y en el corazón, saber lo que Dios prometió. Por ejemplo, hay promesas como esta: si dos o más están reunidos en su nombre, yo estaré ahí en medio de vosotros. O si dos se ponen de acuerdo, usted no. Nosotros oramos con respecto a eso y con respecto a la verdad de Dios, a lo que Dios quiere, a lo que Dios hizo, a lo que Dios prometió. Entonces frente a eso, nosotros oramos, ¿verdad? Y le decimos a Dios, Señor, tú dijiste esto, y traemos a tu memoria esta palabra. Eso es orar en la verdad. Eso le puedo yo asegurar que es una oración que va a ser contestada sí o sí. Porque usted lo que está haciendo es recordarle a Dios. Y Dios quiere que le recuerden. Dios quiere que usted haga uso de la palabra, les recuerde sus promesas, no porque Dios las olvidó, sino porque quiere saber que usted las tiene presentes. No, el Señor, tú sabes que yo soy un pobre hombre, necesitado, desvalido, que no tengo nada. Josafat lo oró así. Miserable de mí, viene esta gran nación y nosotros apenas tenemos 3 soldados. No, no apeló a la emoción de Dios, sino que oró en la verdad. Le recordó a Dios su palabra, la palabra de Dios. Y así es como debemos actuar nosotros. Recordarle a Dios que Dios dijo. Por ejemplo, frente a los problemas que está viviendo la iglesia, frente a las persecuciones y frente al acto mismo del diablo que quiere ahora destruir la iglesia y hacerla desaparecer. Entonces, como quiere destruir la iglesia y hacerla desaparecer, y vemos mucha gente que se levanta contra la iglesia, y vemos muchos movimientos para callar la iglesia, entonces, ¿qué tenemos que ir a orar por Dios? Señor, proteja tu iglesia. No tenemos que orarle hacia Dios. Tenemos que decirle, Señor, tú dijiste, esta es mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Eso lo tenemos que recordar a Dios, porque Dios lo prometió. Y las puertas del infierno no, pero por lo tanto, tú dijiste que la iglesia no iba a desaparecer y no iba a quedar bajo el dominio del diablo. Así es. Lo que Dios dice lo cumple. Y lo es lo que nosotros queremos, lo que quiere Dios que hagamos frente a los momentos difíciles de la vida. Pero ¿qué pasa con las personas que ni siquiera tienen idea de lo que dice la Biblia? ¿Qué pasa con aquellos que no han leído nunca? Por eso usted se alimenta de la palabra de Dios y usted debe, incluso ya mire, por último, ya que si usted es medio flojito o recontra flojo, busque por internet o vaya a ciertas Biblias que en la parte de atrás tienen las promesas de Dios. Si se las buscó alguien, se las buscó. Y usted sabe las promesas de Dios. Hay forma, pero usted tiene que ser un entendido de la palabra de Dios y recordar qué prometió Dios. Dios no es indiferente a los problemas que enfrentamos. Si usted cree que Dios no le interesa, no. Y además, encima, una de las cosas que usted debe recordar, que va a haber un momento en que Dios no va a actuar frente a los problemas, porque está formando su carácter. O sea, no lo va a dejar desamparado, ni lo va a dejar que se hunda, ni nada de eso, sino que va a usar el problema para formar su carácter, va a usar un problema para edificar su vida. Por lo tanto, el problema va a durar lo que tenga que durar en el proceso que Dios tiene para usted. Pero lo que usted tiene que entender que Dios no es indiferente a los problemas y que Dios no lo va a abandonar. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo eso, o está mintiendo, o Jesucristo es un mentiroso. Y ahí viene la fe, pues. Ahí viene lo que nosotros tenemos que entender, que Dios nos ama. Y cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que eso, o sea, hablamos de eso y decimos, y dice, como yo os he amado. O sea, sabemos que el Señor nos amó y entendemos que el amor no busca el mal de nadie, por lo tanto Dios quiere nuestro bien. Y Él lo dijo, si usted quiere saber, usted tiene duda, tiene que recordarle lo que dijo Dios. ¿Qué dice Dios? Porque pensamiento de bien tengo para vosotros y no de mal. Pues. Todas esas son cosas que usted tiene que tener en su corazón y en su mente para que cuando enfrente los problemas, usted se los recuerde a Dios y Dios se va a gozar.
Le encanta que Dios haga eso, le encanta que usted ore en su voluntad. Eso es orar en la voluntad de Dios. Orar en la voluntad de Dios es orar conforme a sus promesas, no conforme a mis caprichos. Orar en la voluntad de Dios es porque usted tiene la palabra de Dios tan metida aquí en la cabeza y en su corazón, que cuando usted está hablando con Dios, usted sabe la voluntad de Dios porque se la dijo. Entonces usted empieza a orar a Dios conforme a su voluntad, porque usted conoce la voluntad de Dios. Por eso a mí me sorprende las personas que dicen, es que yo no conozco la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está por todos lados, hermano. Yo le he dicho algunas cosas de lo que es la voluntad de Dios y sus promesas. Sí, estaré con vosotros, después se de bien tengo para vosotros, y no de mal. Dice, no es rey, yo no puedo asegurar todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Y tantas cosas que están en la palabra de Dios. Cuando dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ellas. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Todo eso está en la palabra. Entonces, cuando usted ora, toma esa palabra, que es la voluntad de Dios, y ora en esa voluntad. Si dice, Señor, ¿cómo voy a orar en tu voluntad? Pero usted está ahí, mire, le acabo de dar varios ejemplos de cómo orar en la voluntad de Dios. Y le puedo asegurar que esa oración es recontra contestada, porque está hablando de la voluntad de Dios. Él espera que reconozcamos que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, conforme a los talentos y capacidades que el mismo Dios nos dio, y reconozcamos nuestra incapacidad para resolver la situación. El escáner que hace Josafat es casi inmediato. Esta situación me sobrepasó. Aunque yo soy un rey y tengo soldados y tengo inteligencia y tengo todo, esto no lo puedo resolver yo. Tengo capacidades, Dios me dio capacidad, hasta el momento lo he usado, pero aquí estoy sobrepasado. Dios me dio. Entonces reconocemos que ya no hay más que hacer. Segunda Crónica 20:15 dice, y dijo, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y usted va a decir, Señor, es que yo tengo miedo, es que yo no sé, el miedo me inunda. Y yo, usted no puede orar así, hermano. Usted no puede orar así. ¿Por qué? Pero pastor, lo que siento, sí, puede usted sentirlo, pero órele conforme a la voluntad de Dios. Señor, tú dijiste que no nos daría espíritu de cobardía, y no de espíritu de temor, sino de valor. Y usted le recuerda a Dios, y yo necesito que ese espíritu se manifieste en mí. Usted le está recordando a Dios lo que Él dijo, y le puedo asegurar que esa oración es exitosa. Pero si usted está ahí, sí, Señor, ¿cómo es que yo tengo miedo? Y no, aprenda a orar en la voluntad de Dios. Parece que este tema se tendría que haber llamado a orar en la voluntad de Dios, porque es lo que más he insistido. Pero es la idea, ¿entiendes? La idea es que muchas veces nosotros oramos conforme a los sentimientos y las emociones que nos embargan. ¿Usted cree que a Dios le interesa eso? No, a Dios le interesa la verdad, porque el hombre por emociones hace cada barbaridad y se justifica. No, es que me dio la ira. No, es que yo le arruiné a mi familia porque vi a esta persona pobrecita y me conmovió. Se toman decisiones por emociones. Eso me llevó a mí, en la iglesia, a nunca, pero absolutamente nunca, aceptar una ofrenda o aceptar una donación que estuviera básicamente motivada por las emociones. Porque de repente había una necesidad en la iglesia y había gente que se conmovía y decía, pastor, yo voy a donar tanto dinero. ¿Sabe qué, hermano? Váyase a su casa, ore a Dios y piénselo. Y consúltelos con su familia. Porque después la gente dice, los sinvergüenza de la iglesia. Y en cierto modo tienen razón. Porque uno no tiene que tomar decisiones basadas en la voluntad. Más aún, el apóstol Pablo, en una manera súper asertiva, en Romanos capítulo 12 dice, usa una palabra que dice, ¿qué es vuestro culto racional? Nuestro culto no solamente interviene nuestro espíritu en la adoración, sino que también es partícipe de nuestra razón, nuestro culto racional. Entonces, lo que yo le estoy tratando de hacer entender es que orar en la voluntad de Dios siempre va a ser exitoso. Se lo aseguro y se lo firmo.
Orar en la voluntad de Dios. ¿Y cómo se ora en la voluntad de Dios? Recordándole a Dios su promesa. Dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino Dios. Aquí dice que la guerra de Dios. La guerra de Dios. Entonces, por eso, el fracaso horrible y el testimonio asqueroso que han dado los cruzados, los defensores de Dios, aquella gente que anda defendiendo a Dios, como si la guerra fuera de ellos, como si Dios necesitara que lo defendieran, y hacen cara barbaridad. Hay algunos que han asesinado personas en el nombre de Dios. Hay algunos que han tratado mal a personas en el nombre de Dios. Hay algunos que se refieren a los musulmanes como gente despreciable y asquerosa en el nombre de Dios. ¿Y quién le da derecho a usted? No, es que esa gente actúa contra Dios. ¿Y la guerra es de usted o es de Dios? ¿Es lo que dijo Dios que tenía que hacer? ¿Despreciar a aquella gente que usted no entiende? Ah, es que ellos matan a nuestros hermanos. Pero Dios tuvo la oportunidad de salvarlo y no lo hizo. Tal vez lo quiere como mártir, no lo sabemos. Lo que le estoy diciendo a usted es que la guerra no es suya, es de Dios. Y por eso Dios, y Dios lo advirtió. Muchas dijo, recuérdense, en tu ira no obra mi justicia, no porque crees tú, porque dice la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? No porque tú estés airado con un celo evangélico especial, significa que tu celo es justo. Y tu celo me honra a mí. No necesariamente. Eso es lo que hacían los fariseos. En su celo, supuestamente por la escritura, iban contra Jesús. Y es lo que le dijo Gamaliel a los fariseos, le dijo, tengan cuidado con lo que están haciendo, no hay que hacer cosas que se encuentren luchando contra Dios. Pero ellos estaban llenos de celo. Es que no, este hombre viola la palabra de Dios, este hombre ni siquiera escuchaban a Jesús, ni siquiera trataban de entender el mensaje de Jesús, sino porque a ellos no les parecían ciertas palabras, no le buscaron. Pero aquellos del Sanedrín, que fueron impactados por la palabra de Dios, como José de Arimatea, ¿verdad? Que fue impactado, y otros más, que tomaron la palabra de Dios y fueron impactados, miraron las cosas de otra manera. Entonces el celo, esa cosa, no, hermano, esto no es por emociones, esto es por verdad. Y cuando usted se enfrenta a Dios, usted no lo va a conmover por las emociones. Dios no se conmueve por sus emociones, Dios lo conmueve un corazón contrito y humillado que se mueve en la verdad. Es la verdad. Porque cuando usted va y dice, Señor, es que tú sabes que yo hice esto, en ese instante tú te estás autojustificando y Dios no quiere un corazón, un corazón contrito y humillado, no es un corazón que encuentra justicia en sí mismo. Y siempre nosotros estamos buscando una justificación para decir, es que yo hice esto porque mira, Señor, yo robé porque tenía hambre. O yo robé ese, o yo hice esto, Señor, y siempre apelando a las emociones. ¿Tú crees que las emociones tocan el corazón de Dios? No, es la verdad. El Dios se mueve en su verdad. También Dios es su ser emocional, pero tiene emociones santas. Dios también se ira. Dios también dice en la Biblia, como bien lo decía el pastor Alan Cleico, que Dios anda por las montañas saltando, como dice la Biblia, en gozo. O sea, Dios es un Dios emocional. La diferencia es que las emociones de Dios son santas, basadas en la verdad. Entonces, tenemos que aprender ahora. Dice, no temáis, viene la palabra, no temáis, ni amedrentéis, porque no es tuya la guerra. Dios nos enseña que ante amenazas y problemas imposibles de resolver, por nosotros mismos no debemos temer y amedrentarnos frente a la amenaza, por muy grande que ésta parezca. ¿Y qué pasa si Dios te entrega? ¿Qué pasa si Dios dice, bueno, hasta aquí nomás llega tú, yo te entrego a tu enemigo? ¿Por qué decidió poner? Es lo que pasó con nuestro hermano en Roma. Y es lo que Pablo explicó muy bien. Porque ni el loco de Herodes, ni el otro loco de Nerón, ni ninguna de esas personas pudieron comprender cómo los creyentes enfrentaron la muerte con gozo. Porque el Espíritu Santo los sustentó. Porque dice la Biblia tan claramente, dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y el reino se manifiesta, se lo he dicho muchas veces. Si Dios quiere
para testimonio entregarte, aún en ese instante te va a sustentar con su gozo y su fuerza para poder sobrellevar el camino hacia la muerte. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo y con Pedro? Porque algunos, y con todos los hermanos que murieron en el circo romano, porque hay gente que murió atravesada por la espada y no se dieron ni cuenta. Pero a Pablo lo llevaron a la Marmentina, que era la prisión más horrible que tenían los romanos. A él porque después de estar en prisión, en la ejecución se hizo y le cortaron la cabeza a Pablo porque era ciudadano romano. Él tuvo que pasar toda una noche y quizás toda una semana esperando que le iban a cortar la cabeza, que lo iban a llegar y pensando que le iban a cortar la cabeza. Mire, yo le voy a contar lo que yo escuché o leí en un testimonio de una persona que está en un campo de concentración nazi y que se enteró que al otro día iba a morir en la cámara de gas. Se acostó a dormir, no pudo casi dormir, y al otro día una persona que tenía totalmente negro su cabello amaneció con su cabello blanco, totalmente encanecido, por el grado de tensión emocional, por el grado de lo que significaba saber que lo van a matar un rato más. Todo eso lo dio Pablo. ¿Qué lo sustentó? El reino. ¿Y qué es lo que el reino? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, aún así, siempre Dios va a estar ahí para nosotros, sea el camino que elija Dios para nosotros. Dios no se sigue que terminar ese problema imposible de resolver por nosotros mismos, no debemos temer y amedrentarnos. O sea, aunque el temor venga, el temor tiene que ser superado. Frente a amenazas, una vez nos amedrentamos, frente a amenazas, los cristianos son muy buenos para ser amedrentados. Con una persona que viene y te dice, yo voy a armarte un escándalo, y ahí se queda, no, no queremos escándalo, no queremos que esto pase. Oye, si eres un hijo de Dios, eso son técnicas diabólicas. Puede que la persona no llegue ni a la puerta y se muera en el camino por intentar hacer eso. Tú no sabes. Y si lo hace bien, y si Dios quiere humillarte, te humillará. Pero tú no tienes que defender la palabra de Dios ni a Dios. O te preocupa tu vida, o te preocupa tu persona, o te preocupa tu nombre, o te preocupa el nombre de Dios. ¿Qué es lo que te preocupa? Realmente, ¿qué es lo que te preocupa? No, es que se trata de Dios. No, algunas veces es una mentira del porte de un buque, no sé, o de un destructor. Porque realmente lo que te preocupa no es que el nombre de Dios sea exaltado, es que tú estás ahí y no quieres pasar vergüenza. Eso es lo que te preocupa. Somos hijos de Dios, no por méritos personales, sino porque a través de la sangre bendita de Jesucristo hemos sido perdonados y redimidos y limpiados como hijos de Dios. Él nos dice que las luchas imposibles las gana Él y que la guerra es de Él y no nuestra. Y siempre está tomándonos de la mano para levantarnos, ya sea como levantó a Pedro en el agua cuando se está hundiendo o bajo cualquier situación. Él está ahí. Y yo le puedo decir a usted, mi querido hermano, que si usted hace memoria para atrás en su vida y le pide a Dios que le traiga un remember, un recuerdito, a lo mejor cuánto usted recordará las veces que Dios lo sacó y lo levantó en el medio del dolor y la tribulación para darle esperanza y para levantarlo. Y yo le puedo asegurar también que cuando Dios se tardó en actuar, usted creció como persona, porque ese es el propósito de Dios. En 2 Crónicas 27, no habrá para qué peleéis, no habrá para qué peleéis vosotros, en este caso. Ellos, paraos y estás quietos, y ven la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¡Wow! Esto es lo más difícil. ¿Cómo uno se está quieto? ¿Cuándo debo estar quieto? Cuando ya agoté todo. Dice, no hay más que hacer. Lo que está diciendo ahí, no habrá que pelear vosotros en este caso. Dice, usted no puede hacer nada. Soy yo. ¿Y qué es lo que ocurre? El testimonio del Antiguo Testamento para atrás de estos hechos demostraba que Dios había hecho cosas imposibles. Había derribado los muros de Jericó. Había hecho un montón de milagros. Había abierto las aguas. Había derrotado a Faraón. Había un montón de testimonios donde lo imposible lo convirtió en posible y Dios hizo lo que hizo. ¿Y cuántas batallas le llevó a ganar? Y cuando estaban los jueces, vemos a Gedeón actuando y ganando batallas con poquitos soldados, con nada, y vemos cómo una y otra vez Dios mostró
que él tenía el control. Dice, oh Judá, no te mandes salir mañana contra ellos porque Judá estará con vosotros. Dice, estate quieto significa, no se pongan, ¿qué es lo que significa estar quieto? No, ellos iban a salir igual a pelear, pero no se desesperen haciendo tonteras, corriendo, desesperándose, vamos a hacer esto, vamos a hacer todo eso. No, estate quieto significa déjate de planificar por tu cuenta. No significa estar sentado en una silla. Significa de déjate tomar cargo de cabeza. Déjate de estar pensando en qué solución tú le vas a dar porque tú no tienes la solución. No significa estar sentado en una silla. Porque igual, para que ustedes, si tienen que salir mañana a la guerra, tenían que ponerse su uniforme, tenían que tener lista su espada, lo tenían que hacerlo. Pero ya no significaba tomar cargo de cabeza. Perdón la expresión que estoy usando, en chilense, por si al caso alguien ve en YouTube esto, es pensar, darse mucho tiempo en pensando. Si no, estarse quieto, estarse tranquilo. Estar quieto, por favor, quiero aclarar esto, no significa no hacer nada. Significa dejar de asumir una preocupación, dejar de estar preocupado, dejar de estar planeando porque los planes ya no tienen sentido. Es lo que pasa con algunos muchachos que están estudiando en el colegio o en la universidad. Creen en el sistema de la olla a presión. Han tenido 3 meses para estudiar todos los días la materia, pero no lo hacen. Y la noche antes de la prueba, quieren meterse toda la materia en la mente, madrugando, y eso científicamente es imposible. Lo más probable es que te confundas en vez de aclararte, porque la materia tiene que madurar en la mente, las cosas maduran. Y si tú no has tenido tiempo para que lo que te enseñaron madure, no va a ser posible. Entonces, eso no tiene sentido, no importa cuánto gastes, probablemente llegues con tu estado anímico hecho pedazos por la trasnochada, pero no significa que te vaya bien, probablemente te vaya horrible. Dios nos enseña a hacer algo muy difícil de comprender y llevar a cabo, y es estar quieto y ser testigo de la sorprendente y gloriosa salvación que Dios ha preparado y que nosotros nunca hubiésemos podido realizar. Ahí están los soldados, mirando. Están preparados, están vestidos, como tienen que estarlo, pero no haciendo nada, ni planificando ni haciendo cosas. Y por último, vamos a ir lo último. Ha habido consejo con el pueblo, y ha habido consejo con el pueblo, estamos hablando de 2 Crónicas 20, 21, 22. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. ¿Cómo salieron armados? Y que dijesen, glorificar a Jehová porque tu misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar el cántico de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos con los otros, con los unos a los otros. Me encanta esto, me fascina esto. Mira lo que está haciendo Dios. Eso para que te lo guarde aquí. Para que tú sepas que las trampas, que cuando tú eres un hijo de Dios y tú pones tu confianza en Dios y tú amas al Señor, las trampas de su enemigo, recuérdale esto al Señor. Señor, así como tú pusiste las trampas de los enemigos, así pon las trampas que estén teniendo contra mi vida, que tú sabes que te están teniendo trampas, para que ellos mismos caigan en las trampas. Y así aprenden y se humillen. Ahí está el rey cantando con el resto del pueblo. En 2 Crónicas nos enseña que lo único que tenemos que hacer nosotros es entonar cánticos de alabanza y dar gracias a Dios por la victoria que aún no se ha completado, pero que en medio de la alabanza la batalla se está ganando. Y Dios no solo nos dará la victoria, sino también nos añadirá bendición, repartirá de él. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Estamos hablando de miles de personas, miles de personas. Y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. 3 días, de la mañana hasta la noche, sacando joyas y enriqueciéndose. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Por lo que dijo Pablo. Somos más que victoriosos.
No solamente Dios nos da la victoria, sino que nos añade bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat, a la cabeza de ellos, lo vieron para regresar a Jerusalén gozoso, porque Jehová le ha dado gozo librándolo de sus enemigos. Y él, mire, mire lo que es ser más que victorioso. Porque cuando tu enemigo sabe que tú eres bendecido por Dios y no te puede tocar, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Eso es así, pues, hermano. Por eso había gente astuta, había gente sabia, que cuando se daba cuenta que Abraham era bendecido por Dios, iban a hacer pacto con Abraham y se aliaban con él. Abraham tenía aliados. Acuérdense que Abraham salió a pelear para defender a su mismo Lot con sus aliados. ¿Y por qué estos aliados buscaban a Abraham? Porque él era un hombre bendecido y querían estar con aquel que es bendecido. Y otros son necios y se alian con la maldad. Aquí tenemos casos más que victoriosos. Entonces no solamente Dios lo libró, sino que lo más que bendeció, además le queda clarito a tu enemigo que no se metan contigo. Nunca dude que Dios es fiel y nunca lo abandonará. En estas circunstancias adversas cumplirá su plan. Usted debe entender que el resultado final de esta guerra es la victoria absoluta y con recompensa. Y aunque haya momentos en que pareciéramos que estamos perdiendo la batalla y la duda y el miedo y la desesperanza quieren apoderarse de su alma, recuerde este y tantos otros testimonios, porque Dios está en cada uno de su pueblo para sustentarnos y darnos la victoria final. Recuerde Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Son todas estas cosas terrenales. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque estas cosas nos traerán crecimiento espiritual y nos traerán el repartir despojo y nos traerán bendición. Nos traerán. ¿Por qué? Porque la meta de Dios es nuestra eternidad y en nuestra eternidad debemos crecer. Porque un día comparecemos ante Dios con lo que logramos en esta vida. Porque esta vida, para que usted entienda, es la escuela, el lugar de preparación para la vida eterna. Aquí estamos siendo preparados, ya después ya no va a haber preparación. Lo que usted obtenga aquí en crecimiento se lo llevará para el otro lado. Y con eso se presentará ante Dios, porque Dios dice, ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. No, Señor, yo te tengo preparado un regalito, tengo dos bandejas de oro. El oro no lo sigue después de la muerte. Oh, Señor, tengo una serie de animalitos que te los quiero dedicar a ti cuando yo muera y vaya contigo. Los animalitos no van a ir con usted. Nada de este mundo lo acompaña. Lo único que lo va a acompañar es su carácter. ¿Cuánto usted creció en su carácter? Y cuando Dios dice, ninguno se presentará ante mí con la mano vacía, usted tendrá que presentarse y dar cuenta qué hizo con lo que Dios le dio. Y la meta más importante, y es lo que Jesús dice, no hay tesoro en este mundo, sino en el venidero. ¿Cómo hacemos tesoro en el venidero? Porque nuestras acciones también nos siguen, pero lo más importante es el crecimiento en carácter. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, y aquí dejamos lo terrenal, dice, nada de lo terrenal nos podrá separar de Dios. Ahora vamos a los elementos más espirituales, que no son de este mundo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Promesas. Promesas cuando usted ore. Señor, tú dices que nada, me siento débil.
Tú dices que nada me podrá separar de ti, del amor de ti. Que yo soy más que vencedor en medio de la tribulación. Oren la verdad. Mi querido hermano, ese es el tiempo que quería compartir. Por eso quería hablarle un poquito de esto y que usted fuera bendecido y de alguna manera, si Dios me lo permite, poder fortalecerlo.